La oscuridad está llena de posibilidades. Michael Leon. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. El tema de hoy nos posiciona en una disyuntiva, ya que podríamos estar hablando de un críptido ancestral o una creepypasta desarrollada en alguno de los famosos foros, ya sea Reddit o 4chan. Dentro del folclore encontramos varias referencias, tanto ilustradas como escritas, de criaturas que habitan en los márgenes de nuestros asentamientos, sombras que miran y cazan. De ahí nuestro miedo a estar solos en la oscuridad, ya que como especie podemos intuir que estas criaturas pueden aún seguir recorriendo nuestro planeta. Así que acompáñenme a este recorrido para poder descubrir si The Rake es real o simplemente una tulpa generada por el consciente colectivo, influenciado por películas y por creepypastas. Dentro del folclore de las tribus Algonquin, de la primera nación con sede en los bosques del norte de Escocia, la costa este de Canadá, la región de los Grandes Lagos en Canadá y en Wisconsin, Estados Unidos, encontramos al Wendigo, que se representa como un espíritu monstruoso y con la necesidad de generar el mal, con algunas características de ser humano. Se nos puede describir como un cuerpo blanco, desfigurado, con una figura alargada de extremidades largas. Dependiendo de la zona, este puede ser astado o simplemente calvo. Se dice que su influencia invoca actos de asesinato, codicia insaciable, canibalismo y los tabúes culturales contra tales comportamientos. Dentro de los hechos registrados está la fiebre del oro en los Estados Unidos, que va desde 1848 hasta 1855, en el cual se vio varios wendigos rondando las zonas, generando esa codicia tan insaciable que caracteriza a esa época de los Estados Unidos. En Massachusetts, para ser específico en Dover, tenemos el avistamiento del demonio de Dover. Es una supuesta criatura pseudocríptida, perteneciente a la cultura popular de los Estados Unidos. Durante más de 25 horas, en abril de 1977, una extraña criatura de otro mundo se dio a conocer en los ricos suburbios de Boston en Dover. El demonio de Dover apareció por primera vez a las 10:30 horas en la noche del 21 de abril. 4 jóvenes se dirigían en coche hacia el norte de Palm Street. El conductor, Bill Bartlett, creyó que veía algo arrastrándose a lo largo de una pared de piedra a su izquierda. En ese momento los faros del vehículo iluminaron la zona, algo que él nunca había visto, ni siquiera en sus sueños más delirantes. La criatura volvió con lentitud la cabeza y miró fijamente la luz, mostrando 2 ojos grandes sin pestañas, como 2 grandes canicas naranjas, y una cara por lo demás sin facciones, sin nariz visible. Tenía la cabeza en forma de sandía, casi del mismo tamaño que el resto del cuerpo, que era delgado y larguirucho. La piel carecía de vello, se asemejaba al papel de lija. Aproximadamente medía 130 centímetros de estatura y había caminado inseguro a lo largo de la pared, agarrándose a las piedras con sus largos dedos. Pero este avistamiento del demonio de Dover no es el que nos trae hasta aquí a narrar lo que podría ser la interpretación moderna de estos 2 críptidos. Podría ser que estamos frente a lo que en un pasado fue llamado el demonio de Dover, o pruebas reales de la existencia de los wendigos. Verano del 2003.
Acontecimientos extraños comenzaron a ser reportados en el noroeste de los Estados Unidos de América, que involucraban a una criatura de un aspecto humanoide. Llamó la atención de medios locales, se reportó un apagón en la ciudad y avistamientos de este críptido, que recorría las calles y generaba destrozos a su paso. Se describe como algo de una extensa agilidad y una fuerza sobrehumana, tanto golpeando autos como destrozando paredes de edificios. Estos reportes se centraban principalmente en las zonas rurales de los estados de Nueva York. Autoproclamados testigos contaron historias de sus encuentros con una criatura de origen desconocido. Las emociones inundaban a los testigos. Muchos nos cuentan que sintieron un horror casi indescriptible y una alerta de amenaza tal cual si estuvieran frente a un depredador. Pero en casos más extraños, también una gran parte reportó un sentimiento que ellos mismos describen de infantil, como si de una curiosidad que los llamaba para estar frente de este extraño ser. A principios del 2006, una investigación hecha por medios en la ciudad de Nueva York nos comentan de la existencia de reportes de este tipo de índole, que datan entre el siglo XII y se extienden hasta los tiempos modernos, situados en 4 continentes, y en casi todos los casos las historias eran idénticas: ciudades o pueblos cercanos a bosques. La noche extendía su manto, opacando las estrellas y la luna, mientras humanoides bajaban de las montañas a generar destrozos y alimentarse de todo aquello que encontraran. A partir de ahora presentaré algunos fragmentos encontrados en las redes de sujetos que tuvieron algún encuentro con estos seres, además del daño físico que te pueden generar las heridas. Los daños más fuertes los generan en la psique de sus víctimas, llevándolos en ciertos casos al suicidio. Una nota de suicidio, 1964. Mientras más me preparo para tomar mi vida, siento que es necesario disipar cualquier sentimiento de culpa o dolor que he introducido a través de este acto. No es culpa de nadie más que de él. Una vez me desperté y sentí su presencia. Otra vez que me desperté y vi su forma. Otra vez que me desperté y escuché su voz y vi sus ojos. No puedo dormir sin que me aterre lo que podría pasar la próxima vez que despertara. No puedo despertar nunca más. Adiós. Encontrada en la misma caja de madera donde había 2 sobres vacíos dirigidos a William y Rose, y una carta suelta, personal sin sobre. Querida Lai, he rezado por ti y te ha dicho mi nombre. Una entrada de diario, traducida del español, 1880. Tengo la experiencia de mayor terror. He experimentado el mayor terror. Veo sus ojos cuando cierro los míos. Son huecos, negros. Me miraron y me atravesaron. Sus manos mojadas. No puedo dormir. Su voz. Un navegante, registro 1691. Vino a mí en mis sueños. Desde los pies de mi cama sentí una sensación. Se llevó todo. Tenemos que volver a Inglaterra. No vamos a volver aquí otra vez. Él lo ha pedido. De un testigo, 2006. Hace 3 años, yo acababa de regresar de un viaje de las cataratas de Niágara con mi familia para el 4 de julio. Todos estábamos muy cansados después de un largo día de conducir, por lo que mi esposo y yo pusimos a los niños en la cama
y dejamos que durmieran esa noche. A eso de las 4 a.m. me desperté pensando que mi esposo se había levantado para ir al baño. Usé ese momento para jalar un poco de las sábanas. Sin embargo, este movimiento lo único que logró fue levantar a mi marido en el proceso. Me disculpé y le pregunté que si él se había levantado. Abruptamente él giró su cabeza, abrió su boca y sacó los pies del extremo de la cama tan rápido como su rodilla casi me tira. Entonces me agarró y no dijo nada. Después de adaptarme a la oscuridad por unos segundos, fui capaz de ver lo que causó la reacción extraña. A los pies de la cama, sentado y de espaldas a nosotros, había lo que parecía ser un hombre desnudo, o un gran perro sin pelo de algún tipo. Su posición corporal era inquietante y poco natural, como si hubiera sido golpeado por un auto o algo así. Por alguna razón me asusté. Sin embargo, era más mi preocupación por su condición. En este punto yo pensaba que teníamos que ayudarle. Mi marido estaba mirando por encima de su brazo y la rodilla, enclavado en la posición fetal, de vez en cuando mirando a mí antes de regresar su mirada a la criatura. En una ráfaga de movimiento, la criatura rodó por el lado de la cama y se arrastró rápidamente en una especie de agitado y extraño movimiento, hasta que estaba a menos de un palmo de la cara de mi marido. La criatura estuvo contemplándolo aproximadamente unos 30 segundos. Solo lo miraba. La criatura entonces puso su mano en su rodilla y corrió al pasillo que conduce al cuarto de los niños. Grité y corrí hacia el interruptor de la luz, planeando ir a detenerlo antes de que éste dañara a los niños. Cuando llegué al pasillo, la luz de la habitación era suficiente para verlo agachado y encorvado sobre unos 20 metros de distancia. Se dio la vuelta y me miró directamente, cubierto de sangre. Encendí la luz y ahí es donde vi a mi hija Clara. La criatura corrió por las escaleras mientras mi esposa y yo corríamos para ayudar a nuestra hija. Ella estaba muy malherida y solo habló una vez más en su corta vida. Ella dijo: "Él es el rastrillo". En ese momento mi marido corrió al auto que estaba a un lado de la casa. Yo bajé apresurada con mi hija en brazos para llevarla a un hospital y esperar que pudiera sobrevivir. Al ser una ciudad pequeña, las noticias tienen la cualidad de que viajan con bastante rapidez. Al principio los policías estuvieron atentos a nosotros, tanto los medios locales como algún otro medio que, podríamos decir, se nutría de este tipo de información. Sin embargo, de la nada dejaron de prestar atención a nuestro caso. A partir de este fenómeno, mi hijo Justin y yo nos alojamos en un hotel cercano de la casa de mis padres. Después decidimos volver a casa y empecé a buscar respuestas por mí misma a qué era esto que acababa de suceder. Finalmente localicé a un hombre en un pueblo al lado, que tenía una historia bastante similar. Nos pusimos en contacto y empezamos a hablar de nuestra experiencia. Sabía yo de otros 2 casos de 2 personas en Nueva York que habían visto a la criatura que ahora se conoce como el rastrillo. Nos tomó alrededor de 4 años completos de búsqueda en internet y reportes escritos para llegar a una pequeña colección de registros del rastrillo. Ninguno de las víctimas nos dio ningún detalle. Una revista en algún momento publicó lo que implica a la criatura en sus primeras 3 páginas y nunca lo volvieron a mencionar. Hubo, sin embargo, un detalle que nos generó bastante inquietud, y era que la criatura visitaba varias veces a sus víctimas antes de cometer este tipo de actos. Entonces nos llevó a la siguiente pregunta:
¿El rastrillo habrá visitado a mi hija antes de que la hubiera asesinado? No he visto al rastrillo desde que arruinó mi vida, pero sé que él ha estado en mi habitación mientras yo dormía. Me conoce y temo que una noche me despertaré para verlo mirándome. Anónimo. Como hemos notado en el entorno de estos avistamientos, podemos encontrar datos e historias de varios hechos alrededor del mundo, desde gente que los describe como sombras en los bosques, hasta sujetos que han tenido la terrible fortuna de verlos cara a cara, dejándoles secuelas mentales. Ya sea la nueva interpretación del Wendigo o nuevos avistamientos de este tipo de críptido que ha sido denominado como el demonio de Dover, no podemos ocultar que los avistamientos son muchos y de todo tipo para poder registrarlos como un invento, que se ha corrido de zona en zona. Solo el tiempo podrá dar una respuesta de qué son, de dónde vienen, qué quieren, subespecie, algún animal no registrado, un ente espiritual o un viajero interdimensional. La duda continuará. Lo único seguro es que si ves al rastrillo, posiblemente sea lo último que estés por vivir. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram /elfenómeno.fm, Facebook como El Fenómeno y en YouTube Fenómeno todo en mayúsculas. Por el momento me despido, recordándoles que la curiosidad vence al miedo más fácilmente que el valor. James Stephens.